Bueno, comenzamos con un cuentito, ¿está bien? Es famoso, por ahí lo conocen, pero es muy simpático. Cuenta una fábula que en cierta ocasión el viento le quiso demostrar al sol que él poseía mayor poder. ¿Está bien? Discuten quién tiene mayor poder. Entonces el viento le dijo al sol, yo tengo más poder que ti. ¿Qué hizo? Entonces le dijo al viento, te demostraré que soy el más fuerte. ¿Ves a aquel anciano envuelto en su capa? Te apuesto a que le quitaré la capa más rápido que tú. Se ocultó el sol tras una nube y el viento comenzó a soplar. Sopló y sopló hasta convertirse casi en un ciclón. Pero cuanto más soplaba, tanto más se envolvía aquel hombre en su abrigo. Por fin, el viento se calmó y se dio su paso al sol, quien salió de detrás de la nube y sonrió benignamente al anciano, brindándole calidez. No pasó mucho tiempo hasta que aquel hombre, acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa. El sol demostró entonces al viento que la suavidad y la amistad son más poderosas que la furia y la fuerza. ¿Está bien? El mensaje creo que es claro, ¿no? ¿Quién ganaba, quién no ganaba? El viento fue con toda su poder, su fuerza, pero así no lo logró. Y el sol, que fue más con amor, con sensibilidad, con bondad, a la larga tuvo más éxito. Y ese es el mensaje del cuentito, simpático. Bueno, 13 principios de fe, lo que estamos estudiando. Estamos en el final del cuarto principio de fe, que lo habíamos hecho después del primero, que habla de Boré Olam, que Hashem es el creador de todo. ¿Está bien? Bueno, hicimos varias preguntas al principio, vamos a hacer las preguntas. La verdad que ya lo llevamos hace 2 meses, vamos en el tema, y vamos a dar las respuestas. El principio de fe dice, Hashem creó todo, ¿cómo? De la nada. Yesh Boré Olam, Yesh Me'ain. Hashem creó todo este universo, todo lo material, todo lo espiritual, todo lo que existe. Fuera de Dios, fue creado de la nada. O sea que al principio solamente existía Akadosh Baruj Hu, Hashem. Y Él tiene el poder para crear todo de la nada. El único eterno es Él. ¿Está claro el principio? Este es un principio de fe. Es un postulado verdadero 100% en el judaísmo. Muy bien. Ahí vimos lo que decían otras posturas. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía Platón? ¿Qué decía Aristóteles? Pasamos por todas las posturas. Y vimos por qué, cómo demostrábamos la nuestra. Y vamos a ver las preguntas que tenemos que contestar. Pregunta número 1. La pregunta de la Cábala. La pregunta de la Cábala es, ¿cómo puede ser que de Hashem, que es diferente a todo, que trasciende a todo, que no tiene nada que ver con este mundo, ¿no? Porque Hashem es diferente a este mundo. ¿Cómo de Hashem sale este mundo? Eso más o menos sería la pregunta de la Cábala. Hago las preguntas, ¿eh? La pregunta teológica. ¿Qué significa teología? Teología, el estudio de Teo, el estudio de Dios. La pregunta teológica es esta. Nosotros que decimos que Dios creó todo de la nada. Entonces, si Dios creó todo de la nada, al principio el mundo no existía. Y Dios después decidió crear el mundo. Aparentemente es un cambio en la voluntad de Dios. ¿Entienden la pregunta? ¿Por qué? Porque la voluntad primera de Dios fue que el mundo no exista. Y la voluntad posterior fue que el mundo exista. Y sabemos que Dios no tiene cambios. Porque lo perfecto no tiene cambios. Y o sea, decir que Dios creó todo de la nada traería cierto problema en el entendimiento de Dios, porque Dios no cambia en nada. ¿Entendieron la pregunta? Es buenísima la pregunta. Es buena. Vamos a ver cómo le contestamos. Es una de las preguntas que hace Aristóteles. Por eso Aristóteles plantea que el mundo es eterno. Está bien, porque no hay cambios. No por eso, por otras cosas también, pero es una pregunta fuerte. Si Dios no tiene cambios, ¿cómo de repente el mundo aparece? ¿Se entendió la pregunta teológica? La pregunta, vamos a decir, filosófica o racional, ¿no? Dios creó todo de la nada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? El judaísmo sostiene que Dios creó todo de la nada. ¿Cómo puede ser que de la nada salga algo? No, es inentendible. O sea, ¿cómo ustedes judíos dicen que Dios creó todo de la nada? Es imposible. ¿Por qué?
Porque es imposible de entender. ¿Cómo de la nada? Si es nada, si es algo, algo sale de algo, todo sale de algo. De la nada no sale algo. ¿Ustedes qué sostienen? Que Dios creó todo de la nada. Es medio raro. Esa es la pregunta. ¿Está bien? Tenemos que contestar cómo de la nada puede salir algo. Esa sería la pregunta filosófica. O racional. Como que la razón no lo comprende. ¿Qué otra pregunta tenemos? Y ahora las preguntas científicas. Que ahí hay muchísimas, ¿no? Que son sabidas. En primer lugar, hay uno, hoy en día no se dice, todo se transforma, nada se pierde. Energía en materia o materia en energía, ¿no? Todo se transforma. Entonces, ¿cómo nosotros sostenemos que Dios creó todo de la nada? No es lo que nosotros conocemos del mundo. En el mundo hay materia y hay energía y se transforma. No nace de la nada las cosas. Entonces, ¿cómo ustedes judíos sostienen que Dios creó todo de la nada? ¿Cómo se transforma? Hay que originar a energía y a materia. Sí. Pero no tiene, hay una cosa inicial entre esas dos. Para que se pueda Pues, muy bien, eso es lo que vamos a contestar. Pero la pregunta da lugar, ¿entendieron las preguntas? Pregunta cabalística, ¿cómo de Dios sale el mundo? Son preguntas buenas todas, ¿eh? Teológica, ¿cómo Dios de repente decide hacer el mundo? ¿Cambió? No puede cambiar. Pregunta filosófica y racional, ¿de la nada sale algo? No lo entiendo. Pregunta científica, todo se transforma, nada se pierde, energía, materia. No hay que sale de la nada. Y agreguemos otras preguntas científicas con respecto a la edad del mundo, ¿no? Según la Torá, 5.700, ¿está bien? 73 años. Muy bien. A esto tenemos varias preguntas, ¿no? Si hoy en día se calcula que esa estrella está a 10 millones de años luz, 10 millones de años luz, ¿qué significa 10 millones de años luz? Que la distancia, muy bien, a la velocidad de la luz, ¿está bien? Que no existe velocidad. La luz de esa estrella llega a este mundo, yo la puedo ver. ¿Hace cuánto salió esa luz? Hace 10 millones de años. Eso en 5.773 no entra. No, hay muchos ceros de diferencia. Y hoy en día no, se calcula que el universo tiene 15.000 millones de años. 15.000 millones de años en 5.773. Entonces, ¿cómo contestar también, o lo que dicen del carbono 14, o otras cosas? ¿Está bien? Pero quise traer el ejemplo de la estrella, porque si la estrella está a 10 millones de años luz, seguro que acá no entra, ¿no? ¿Cómo? O sea, el mundo, hoy en día la ciencia habla de millones de años y nosotros decimos otra fecha. ¿Podemos contestar esto? ¿Qué tipo de respuestas se pueden dar? ¿Se entendieron las preguntas? Bueno, ahora no voy a demostrar todo porque todo esto lo estuvimos estudiando en 2 meses. ¿Está bien? Voy a contestar en resumen. La pregunta de la Cábala, ¿cómo de Dios sale el mundo? Yo, en mi humildad, no lo puedo entender y creo que no sé. Por eso la Cábala se mete en este tema. No sé si se puede entender, Bijlal. Hay que ver si se puede entender. Porque como de algo diferente a todo sale algo diferente. No sé. Por eso la Cábala entra en temas muy... No, y de la Sefirot, y va bajando a esto, pero la pregunta... Eso seguro que no lo contestamos, eso para Cábala. Cuando estudiemos Cábala, ahí la contestaremos. Voy a la pregunta del cambio, la pregunta teológica. ¿Tienen alguna respuesta? ¿Cómo Dios decidió crear el mundo? De la nada decide crear el mundo. ¿Es un cambio en la voluntad de Dios esto? Una respuesta simple, sí. No, busquemos una respuesta. Vamos a traer una respuesta más simple y una más profunda. Perfecto. Siempre la voluntad de Dios existe y su voluntad eterna siempre quiso que en cierto momento el mundo sea creado. ¿Eso es un cambio de la voluntad? No, si yo digo la voluntad 1 era no mundo y la voluntad 2 es mundo, ahí veo cambio. ¿Pero por qué decir voluntad 1 o voluntad 2? Para decirme. La voluntad de Dios fue que en algún momento el mundo se cree. Eso no es un cambio. Pará, porque ahí entraste más profundo. Pará, yo dije, esta es la respuesta simple, dije. Espera, está bien. Dije ahora vamos a la respuesta más profunda. Pero la respuesta simple creo que todos la podemos entender. Obvio, el tiempo, no hay tiempo en Dios. No digo que hay en tiempo en Dios, nada más digo que Dios y su voluntad
es lo mismo, y no puedo entender lo que es eso. Nada más que parte de su voluntad era que en algún momento el mundo cree. Nada más que puedo explicar que no necesariamente es un cambio en eso que se llama voluntad. Porque siempre la voluntad fue así. No necesariamente es un cambio, ¿está bien? Ahora voy a decir que la voluntad de Dios es el querer de Dios y ¿qué? Que la voluntad de Dios y el hecho de crear y la creación de Dios son simultáneos. El hecho de que Dios quiera... Bueno, entonces ahí estás... entonces ahí estás... entonces ahí estás traduciendo voluntad de Dios como creación del mundo, porque la voluntad sería el querer crear el mundo. Entonces yo podría hablar de Dios sin hablar de la palabra voluntad, porque Dios existía antes de crear el mundo. Pero ahí estás, bueno, ahí está muy bien, ahí estás manejando que las palabras de la Torá tengo que traducirlas, porque la Torá habla en el lenguaje humano. Entonces, ¿qué quiere decir voluntad de Dios? Bueno, a esa voy a la segunda respuesta. Segunda respuesta, está más profunda, a ver si se entiende. Cuando uno pregunta, si Dios decide crear el mundo, entonces cambió su voluntad, y no puede cambiar su voluntad. Cuando uno está preguntando así, está pensando que entiende lo que significa voluntad de Dios, ¿no? Estoy entendiendo que la primera voluntad de Dios era no mundo y la segunda, o sea, como que yo entiendo el concepto voluntad de Dios. Hasta que me sigan, voy a construir lentamente. Pero nosotros estudiamos, y lo vamos a ver después de esta clase, ¿está bien? La próxima, estudiamos que se puede entender la esencia de Dios. ¿Es captable la esencia de Dios por el ser humano? No. Imposible. Si yo captase la esencia de Dios, es como que sería Dios. Es imposible captar lo que es Dios. Muy bien. ¿Me siguen hasta acá? Construyo. Es imposible captar lo que es Dios. Y Dios es único. ¿Qué significa es único? Que no hay nada parecido a Él. ¿También? Muy bien. Si Dios es único y no hay nada parecido a Él, yo cuando digo la voluntad de Dios, yo pienso que entiendo, pero no estoy entendiendo lo que digo. Porque si yo entiendo lo que es voluntad de Dios, te estoy diciendo, también está Dios y también la voluntad. Y Dios no se puede separar en dos conceptos. Es imposible separar a Dios en varios conceptos, porque Dios es único. En otras palabras, no podemos entender nunca lo que es la esencia de Dios. Tampoco podemos entender lo que es la voluntad de Dios. Cuando utilizo el concepto voluntad de Dios, es porque trato de entender en palabras humanas. Pero en verdad no lo entiendo. Por lo tanto, ¿hasta acá me siguen o fue complicado? ¿Dirán sí o no? ¿Hasta acá me siguen? Bueno, entonces, es imposible lo que es... Entonces, cuando vos decís... acuérdense la pregunta de Aristóteles, Miren cómo Rambam lo tira abajo, Aristóteles. Aristóteles dice, cambió la voluntad de Dios. La primera voluntad era no mundo, la segunda voluntad mundo. Le preguntamos a Aristóteles, ¿tú estás de acuerdo que la esencia de Dios es imposible de entender? Sí. Entonces, ¿estás de acuerdo que vos no podés entender qué significa voluntad de Dios? Aristóteles, tenés razón. Entonces, ¿qué me estás diciendo que cambió la voluntad si vos mismo te enseñaste que es imposible entender la esencia de Dios? Cuando pensás voluntad 1, voluntad 2, es como que estás encendiendo la esencia y no la podés entender. Por lo tanto, tu pregunta no es pregunta. ¿Cómo tira Maimónides abajo la pregunta? Explicándole que la pregunta está mal hecha, porque no podés entender lo que es Dios. ¿Me siguieron o no? Esta fue más difícil. Esta es la más profunda, de verdad. O sea, la pregunta está mal hecha. ¿Qué quiere decir voluntad? O sea, cuando él dice voluntad de Dios, no está pensando voluntad de Dios sinónimo la creación. Está pensando voluntad de Dios como parte de Dios. Y es imposible entender voluntad de Dios como parte de Dios, porque entonces Dios tendría dos partes, Dios y su voluntad. Y no. Entonces la pregunta, así como a Dios no se lo puede comprender, tampoco se puede comprender lo que significa voluntad de Dios, porque voluntad de Dios y Dios son sinónimos. Entonces no podés decir, mira, la voluntad de Dios cambió, porque no estás entendiendo lo que estás preguntando. Es como la famosa paradoja, si Dios puede hacer una piedra que no puede levantar. ¿Se acuerdan la pregunta esa? Te preguntan, ¿Dios puede hacer una piedra que no puede levantar? Sí. Si yo digo, esperen, si digo que sí puede hacer una piedra que no puede levantar, estoy diciendo que Dios no puede levantar la piedra, ¿no? Y si digo que no, estoy diciendo que no puede. Entonces tengo un problema. En las dos respuestas tengo problema. Es buena pregunta, ¿no? La respuesta es que la pregunta
está mal hecha, está formulada mal. Porque cuando digo si Dios puede hacer una piedra que no puede levantar, estoy hablando en terminología humana, en términos humanos, y lo estoy aplicando a Dios. Es un antropomorfismo intelectual. Hay antropomorfismo de que le doy formas a Dios, y hay antropomorfismos intelectuales, que aplico conceptos intelectuales a Dios, que son inaplicables. Ahí está el error de la pregunta. Entonces, ¿entienden cómo...? ¿Entienden? Hay dos maneras de contestar una pregunta. O te contesto la pregunta, esta es la pregunta, A, B, y yo te la contesto, o te digo, la pregunta está mal hecha. Si la pregunta está mal hecha, no tenés. Bueno, y entonces ¿qué? Pregúntame bien y te contesto. No me puedes preguntar, ¿no? Y bueno, entonces no hay pregunta. ¿Entendieron lo magistral de Maimónides? Es un genio, Rambam, en eso. En tirar abajo preguntas. Tampoco podemos preguntar qué significa que Dios sea creador. Espera, tengo que traducir. No. Yo dije que no puedo entender. La pregunta era teológica. Si Dios es perfecto y Dios no tiene cambios, ¿cómo de repente crea el mundo? ¿Es un cambio en su voluntad? Respondo, no es un cambio en su voluntad, porque su voluntad y Él es lo mismo, y tú no puedes entender lo que es su voluntad, por lo tanto no estamos hablando de cambio de voluntad, porque vos no estás entendiendo lo que estás diciendo. Pero ¿cómo explicas que el mundo se aparece de repente? Eso es otra pregunta, pero no es la pregunta teológica. Yo nada más, lo que quiso tirar abajo es la pregunta teológica, porque según Aristóteles, esa pregunta es la que condenaba a decir que el mundo es eterno. Presta atención, era muy importante ese punto. Él decía, el Dios no puede cambiar, entonces la voluntad no puede cambiar, entonces el mundo es eterno. Estaba bien construido. Eliminemos entonces la voluntad de la ecuación. La palabra voluntad es sinónimo Dios, y así como a Dios no lo podés comprender, tampoco podés entender lo que es voluntad de Dios. La voluntad del discurso. Sí, es lo que hizo Rambam. A partir del cambio de momento crea. Eso te mantiene. No es creador y después es creador. Si eliminamos No tengo problema. Bueno, te lo explico. ¿Entiendes la pregunta de él? Pero entonces sí tengo un cambio. Primero Dios no es creador y después Dios es creador. no puede ser. ¿Me sigue la pregunta? No es pregunta. ¿Qué significa Dios es creador? Dios es creador significa, cuando yo digo Dios es creador significa, estoy describiendo la acción que Dios hace, y la acción que Dios hace es crear el mundo. ¿Está bien? Yo puedo hablar de Dios en su esencia y puedo hablar de Dios en sus acciones. Dios en su esencia todavía no está la definición creador, es verdad, porque creador es la acción. Entonces no tengo pregunta. Dios existe sin el concepto creador. ¿Es verdad? Es verdad que Dios existe sin el concepto crear el mundo, ¿no? Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol, Yetzer Nibra. Viajaré, Kijlota Kol, Levado Im Los Nora. Traduzco. Adon Olam, Asher Malach. Dios, el Señor del mundo, que reinó antes de crear el mundo. ¿Ven? Dios es rey sin crear el mundo, o sea, sin el concepto creador. En otras palabras, la palabra creador necesariamente es una traducción de la acción que Dios hace, no de la esencia. No hay problema. La esencia de Dios no es creador. Creador es la acción que Dios hace. ¿Me siguen? Beajaré Kijlotacol, Levado Im Los Nora. Y si el mundo desaparece, Ajaré Kijlotacol, digamos que todo desaparece. Y Hashem sigue existiendo igual, porque Hashem no depende de la creación para existir, porque Hashem es, ¿se acuerda de la definición? Soy el que soy. Eye Asher Eye. Soy por mí mismo. Exista mundo, no exista mundo, Dios es. La palabra creador aparece a partir de que el universo existe. ¿Te entendió? ¿Te contesté? ¿Está bien? Me pongo contento. Claro. En otras palabras, toda la terminología que usamos es en... Seguimos. La pregunta, entonces, dos respuestas. Una respuesta, la voluntad no cambió, porque siempre la voluntad de Dios fue la misma, que en algún momento se crea el mundo. Pero esa respuesta no explica que en verdad yo no puedo entender lo que significa voluntad de Dios, que es más profundo. En verdad vos nunca podés entender lo que es voluntad de Dios, porque voluntad de Dios y Dios son sinónimos. ¿Está bien hasta acá? Tercera pregunta, la pregunta filosófica y de la razón. ¿Cómo puede ser que de la nada sale algo? La razón no lo puede comprender. ¿Es verdad? ¿A qué responde? O sea, miren, la pregunta fue esta. Por cuanto que la razón no lo puede comprender, no lo acepto. Esa fue la pregunta. O sea, ¿qué dice? El filósofo y la razón dice, no entiendo cómo de la nada sale algo. Muy bien, y
Entonces él te dice, por cuanto que no lo entiendo, no lo acepto. Ahora yo quiero contestar. ¿Por cuánto que no lo entendés, no lo aceptás? ¿Por qué? Hay cosas que no se entienden. ¿Que no lo entiendas eso significa que es imposible? Ahora voy a un argumento lógico, ¿eh? Argumento lógico. ¿Todo lo que no se entiende es imposible? ¿No? No. Entonces, ¿qué estás diciendo? Filosofía, razón. Vos decís, no lo entiendo. Muy bien. Hay muchas cosas que no se entienden. Eso no significa que es imposible. Me podrías demostrar que algo es imposible, pero a eso me tenés que demostrar que es imposible. No me tenés que decir que no lo entiendo. Al no entenderlo, o sea, dígame ejemplos de cosas que no se entienden y no son imposibles. Dijimos recién una, por ejemplo, ¿Dios existe? Absoluto. ¿La esencia de Dios la podemos entender? No. Y Dios existe. Y es absoluto. Lógicamente te puedo demostrar que Dios existe y que no se puede comprender la esencia de Dios. El que no lo comprenda no significa que no sea real. ¿Entienden? Entonces, ¿entendemos cómo la tiramos abajo? O sea, la razón diría, no lo entiendo. Entonces la respuesta sería, bueno, es verdad. Es verdad. O sea, la respuesta fue que es verdad, que no podemos entender cómo de la nada sale algo. Es verdad. Eso no significa que no es real. La física ni siquiera logra, hay miles de cosas que la física no puede entender, pero la física como que aproxima que algún día va a entender, o no sé. Pero yo quiero decir que a priori, yo quiero decir la frase, a priori, ¿entienden que es a priori? Me adelanto y digo, inclusive si algún día, inclusive que busque la respuesta para todo, sabelo, que la razón, el intelecto, tiene límites. La razón tiene límites. ¿La razón puede saber todo? No. Es la mejor herramienta que tenemos, ¿es verdad? Eso sí, es lo mejor que tenemos, pero no puede saber todo. Hay cosas que no pueden saber. ¿Está bien? Somos limitados. Bueno. Entonces es imposible. No entiendo el argumento lógico. Vos dijiste, como no lo entiendo, es imposible. No fue lógico el argumento. Porque no lo entiendo, no entiendo cómo es. Eso está bien, lo que dijiste. Pero no es imposible. ¿Entendieron? ¿Hasta acá? Bueno, ahora vamos a la más fácil. Esto fue muy filosófico. Las tres primeras fueron todas filosóficas, pero profundas. Era necesario responder, porque son preguntas buenas. Vamos a la pregunta de la ciencia. ¿Cómo contesta la Torá las preguntas científicas? O sea, por ejemplo, el tema de... teníamos el tema de que la ciencia no ve... ¿Te acuerdas? La pregunta científica. Que de nada pueda salir algo. Todo es de algo. Energía y materia, materia y energía. Entonces, ¿qué dice la ciencia? La ciencia diría, el concepto de la nada sale algo, no lo acepto, porque no es un concepto científico, la ciencia no funciona así. ¿Qué le responderían a la ciencia? ¿Qué respuesta le darían? Ellos dicen, no puedo, no entiendo. Pero acuérdense, la ciencia dice, es imposible, porque todo nace de algo. Exacto, o sea que la ciencia ¿hasta dónde abarca? La ciencia abarca la razón. La ciencia analiza el yesh, el existente. Toda la ciencia está basada en que analiza lo existente y saca conclusiones de ahí. Muy bien, ¿qué dice el judaísmo? Que de la nada salió el yesh. ¿La ciencia puede decir es imposible? No. ¿Por qué la ciencia no puede decir eso? Porque no es una pregunta científica. Porque todo el campo de la ciencia es analizar lo que existe. Y dentro de lo que existe, del momento que ya existe, podés decir las conclusiones que digas, pero no podés decir, es imposible que de nada salga algo, porque toda la ciencia está basada en el algo. En otras palabras, la respuesta sería, no es una pregunta científica, es una pregunta filosófica. Si de la nada puede salir algo, no es una pregunta científica. Entonces, ¿qué decís? La ciencia no puede decir no. Porque la ciencia analiza solamente el concepto, lo existente. Pero también existe el concepto de nada. Sí, pero lo que yo quiero decir es que la ciencia no se mete en ese concepto. Entonces la ciencia no puede decir es imposible. Se puede hacer preguntas científicas 100%, como el caso de los dinosaurios. Sí, eso sí. A eso. Esperen. Lo que contesté fue a la pregunta. Todo se transforma, nada se pierde. Por lo tanto, de la nada no puede salir algo. Dice la ciencia, ahí le respondo, perdóname ciencia, tu campo no es este. Tu campo es analizar todo del momento que existe. Y del momento que existe vos podés analizar cómo son las cosas. Pero decirme,
no puede haber algo antes que de ahí de la nada salió algo, no es una pregunta tuya. Lo que sí lo que todavía no contesté es lo de los dinosaurios, lo de la edad de la Tierra, eso no contesté. Contesté solamente el axioma ese, ¿entendieron? O sea, si un científico dice, demostramos científicamente que de la nada no puede salir algo, la respuesta sería, cuando decís demostramos científicamente estás hablando mal, porque no es porque no hay científicamente o no, porque no es ciencia eso. ¿Por qué no? Porque toda la ciencia está basada en hebreo, toda la ciencia analiza el yesh. Y lo que nosotros decimos es que el yesh nació de Ain. Es que la ciencia no analiza el Ain. Entonces no puede decir si sí o no. No puede decir si sí o no. Tendríamos que definir entonces también qué es nada. Porque ¿sí? La ciencia... Nada es no yesh. No yesh. Pero, y el científico no trabaja en ese tema. Pero en el vacío no hay nada. No hay absolutamente nada. O sea, pará, dejá vacío porque hay que tener que entender que es vacío. Cuando decimos de la nada, quisimos decir que solamente Dios existía y Dios creó todo lo que existe, material, espiritual. Yo lo que quise decir que no es una pregunta científica. Lo que quise decir que la ciencia no puede meterse en esa pregunta porque no es lo que analiza. Si la ciencia analiza, ¿cómo la ciencia saca conclusiones? A base de la observación. Exactamente. ¿Y toda la observación está basada en qué? En lo existente. ¿Está bien? La observación de los 5 sentidos en lo existente y te hace conclusiones. Son ciencias empíricas. A esto puedes agregar la lógica. La cosmología no es necesariamente empírica y es casi ciencia ficción. Hoyos negros, antimateria, Sí. Desaparición de materia dentro de hoyos negros. Eso será imposible de comprobar, pero Actualmente la física es teórica. Sí, hay teorías que Está bien. en la práctica, pero no son demostrables. También, o sea, eso, Partículas, con eso todavía menos me da la veracidad de que la ciencia es la verdad absoluta. Está bien, la ciencia es limitada. claro, pero mismo así cuando llegan preguntas, por ejemplo, como los gases del Big Bang, y bueno, eso fue lo primero. Eso es lo primero y no te dicen cómo. ¿Sí? ¿De dónde aparecieron esos gases? Obvio, pero eso es lo que quiere decir. Siempre se teoría que explica la realidad. Es una teoría que aplica a la realidad. Empíricamente. Pero entendieron, ya voy, ¿sí? Entendieron que no pueden entender que de la nada, lo más importante que venía ahora. Bueno, esperen, empiezo por lo menos. ¿Cómo contestar el tema de la edad de la Tierra según la ciencia versus lo que decimos nosotros? ¿Está bien? Acá tenemos dos escuelas, ¿eh? Si quieren, la vamos a ver la semana que viene. Tenemos los que quieren entender 5.733, sí, pero la ciencia habla de millones de años. Vamos a demostrar por qué no va junto, ¿está bien? Hay un profesor llamado Dr. Schroeder, ¿sí conocen? Él da muchas clases, que escribió el libro Génesis y el Big Bang. Que él trata, obvio, que te va a explicar cómo van unidas la ciencia y la Torá, manteniendo 5.773. Manteniéndolo, ¿eh? Y también vamos a ver lo que dice el Rebbe de Lubavitch, qué respuesta da a esto. Por otro lado, tenemos otros que dicen, no tengo que limitarme a este número. Porque, ¿qué significa 5.773? ¿Desde cuándo? Si vas a decir desde la creación, por ejemplo, ¿cuándo Dios creó el sol? El cuarto día. Si Dios creó el cuarto día, entonces no tengo que decir que esos 6 días fueron días de 24 horas, si el sol todavía no estaba. Entonces ese día puede ser millones de años. No tengo problema en decir que hay más, ¿entienden? Hay 2 escuelas, y si Dios quiere, la semana que viene, entonces ahí vemos lo más. Y vamos a empezar con la unicidad de Hashem. ¿Está bien? Que es lo más profundo. Ya sabe más.